Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque... Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas, compañeros y a todas las personas que nos están viendo a través justamente de redes sociales o de las pantallas televisivas. Estamos frente a tres rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario y de salud, que esto cotidianamente se informa, en el lado económico, que es donde también se está informando y tomando medidas, pero esta parte que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte es la que generalmente no se aborda o consideramos que es algo normal en esta nueva era de las redes sociales y de las redes digitales. La infodemia es, aquí vamos a la definición, es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios, de todos nosotros, de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, 5.000 millones de dólares, para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de 6.000 millones de dólares de ganancias, 6.836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%, más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional, en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de
diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo. Pasamos al segundo punto. El objetivo de la infodemia no es solo un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, que también nosotros como periodistas o como ciudadanos a veces las tomamos al pie juntillas y la usamos de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto. Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación, porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer: el poder del algoritmo. Así como en la televisión o en la radio el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo. Es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses, en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60% más las redes sociales, son nuestros datos. Nuestros datos. No solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ¿no? Ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Entonces, este uso del algoritmo es lo que está también potenciando la infodemia, porque en el caso de Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes, ¿no? Pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados, ¿no? Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron. No sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado, a raíz de la tercera fase de la epidemia, la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información.